El sistema político de la Restauración en España llegó a su fin con la victoria republicana en las elecciones municipales de 1931. La abdicación del rey y la proclamación de la República dieron lugar a una democracia progresista que se vio aplastada con el alzamiento militar del 18 de julio de 1936. El caciquismo y la corrupción, la inestabilidad política, los fracasos en la guerra en Marruecos y la agitación social consecuencia de la crisis económica condujeron al pronunciamiento del general Primo de Rivera en 1923 y a la instauración de una dictadura con la aprobación del rey. Su fracaso provocó el exilio de Primo de Rivera en 1930 y tras una corta dicta blanda, las elecciones municipales de 1931 dieron triunfo aplastante a los republicanos, enfrentando al colapso de su gobierno y a las ansias de cambio de régimen. Alfonso XIII abdicó, marchándose al exilio en Roma, donde moriría en 1941. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de la República Española y la Guerra Civil. Yo soy Irving Sun y pues bienvenidos. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La victoria republicana en las capitales de provincia y en los grandes núcleos de la población demostraba el desencanto con la monarquía. También estaban defraudados sectores de la burguesía y del ejército que veían en un cambio de régimen la única salida a la crisis política, social y económica. Ante esta situación, el Comité Revolucionario formado en 1930 presionó al rey para que se exiliase y Niceto Alcalá Zamora fue proclamado jefe del Estado y presidente del gobierno provisional. La primera tarea fue la redacción de una constitución, aprobada en 1931, que incorporaba ideas avanzadas en defensa de los derechos humanos y de la democracia. Se garantizaba la separación de la Iglesia y el Estado y se otorgaba el derecho a voto a la mujer. Se reconocía el matrimonio civil y el divorcio y comprobaba la posibilidad de explotar bienes en defensa del interés general. Se reconocía la autonomía de Cataluña y el País Vasco y se sentaban las bases para una reforma de la judicatura y el ejército. Este giro progresista y las reformas emprendidas en 1931 al 33 provocaron la desconfianza de los sectores más conservadores, mientras que dejaban insatisfechas las ansias revolucionarias de amplias capas populares que pretendían emprender una revolución social y económica. Esto generó una espiral de violencia que el gobierno no pudo controlar, con los sangrientos sucesos del Castilblanco y Casas Viejas, que se unieron al levantamiento de la CNT en 1933. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros y que nos dejen sus mensajitos como Crónica Lunares Dizun en Instagram, en Facebook, en YouTube y para que nos descarguen, ya sea que tú nos estés escuchando en alguna de estas plataformas con seguridad. Estamos en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker
Y pues mucho me gustaría o mucho nos ayudarías aquí en el programa que nos pudieras compartir para que se vaya ampliando y esta información, estos audios que hacemos con mucho amor, con mucho gusto y que me gustan hacer, se vayan disfrutando para con otras personas o en determinado momento se vayan replicando y pues ampliemos un poquito nuestros conocimientos. Que bueno, a mí me está funcionando, ¿no? De hecho, esto lo hago por las personas que les gusta aprender, pero sobre todo porque es una forma de validar la información que ya tengo, el conocimiento que ya tengo y pues a mí de plano me ayuda muchísimo al hacer esta investigación, estos guiones y replicarlos con mi voz. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Almirante Aznar, presidente del último gobierno monárquico, en respuesta a la pregunta de si había motivos para una crisis. Las elecciones generales de 1934 dieron el triunfo a la SEDA, una coalición de partidos conservadores y monárquicos, aunque el gobierno recayó en los centristas de Alejandro Lerroux, que presionado por Gil Robles, paralizó las reformas, dio marcha atrás en la reforma agraria, anuló las enseñanzas mixtas y dio un giro conservador a la legislación social. Pero esto no libró al gobierno de la doble presión de una derecha que veía a la República como demasiado progresista y unas masas populares que consideraban demasiado tibias las reformas. El malestar estalló en la Revolución de Octubre de 1934, que tuvo sus focos principales en Asturias y Cataluña. En Cataluña, la proclamación de la República Catalana por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fue aplastada con severa rapidez por el ejército, pero en Asturias, el levantamiento de los mineros de la UGT se convirtió en una revuelta armada que no se pudo sofocar hasta el envío de tropas coloniales bajo el mando del general Franco. Los combatientes y la represión provocaron más de 1 millar de muertos y heridos, con varias condenas a muerte contra los cabecillas y torturas. La represión y el desprestigio del gobierno por su corrupción e ineficacia provocaron la disolución de las Cortes en enero de 1936 y la provocatoria de las elecciones que fueron ganadas por el Frente Popular, una coalición de izquierdas encabezada por Azaña. La revolución de 1934 había radicalizado las posiciones políticas y el nuevo gobierno se debatió entre la violencia de izquierda y la de derechas. Esto y el creciente malestar de sectores muy importantes del ejército y de la Guardia Civil, junto con una desacertada política de nombramientos militares, acabó por completo el cuadro de una conspiración cívico-militar conservadora cuyo objetivo era dar un golpe de Estado. El 17 de julio de 1936, la guarnición militar de Melilla se lanzó en armas y al día siguiente le siguieron las principales comandancias de la península. El golpe fracasó en buena parte de las capitales, donde las masas populares se unieron a las fuerzas letales para aplastar el levantamiento militar. El fracaso del golpe y la incapacidad del ejército colonial para batir rápidamente a las milicias y a las tropas leales convirtió la asonada militar en una guerra civil que duró 3 años.
La guerra se libró con gran dureza en el frente y se desencadenó una represión feroz en la retaguardia. En el lado republicano, las acciones contra los enemigos ideológicos tuvieron un carácter desorganizado y disperso durante los primeros meses de esta guerra. En el bando nacional, la represión fue sistemática e institucionalizada. La guerra se fue decantando hacia el bando nacional por 3 razones: la unificación política y militar bajo el mando del general Francisco Franco, el apoyo incondicional de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini con el envío de hombres y suministros de guerra, y la neutralidad de las naciones democráticas que benefició a los sublevados. La República, por su parte, se tuvo que enfrentar con una gran desunión interna, que estalló en enfrentamientos violentos, como en mayo de 1937 en Barcelona, y la falta de apoyo internacional, a excepción de los voluntarios de las brigadas internacionales y la Unión Soviética, la URSS. Finalmente, tras la caída de Barcelona en febrero de 1939 y de Madrid un mes más tarde, el 1 de abril, las últimas tropas republicanas se rindieron en el puerto de Alicante, dando por finalizada la guerra e inaugurando una larga dictadura. Preludio y ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. España fue un campo de batalla con la participación de combatientes extranjeros en ambos lados, empezando por unos 70,000 marroquíes de las tropas de regulares indígenas que formaban la columna vertebral de los sublevados. La política de no intervención patrocinada por el Reino Unido y Francia no fue ningún obstáculo para que Hitler y Mussolini se volcaran en el apoyo a Franco con material, suministros y hombres. Todos lo sabemos. Alemania envió a la Legión Cóndor, formada por unos 19,000 hombres procedentes de la élite de Luftwaffe y que utilizaron España como campo de ensayo para las prácticas de bombardeo y caza que desplegarían durante la primera fase de la Guerra Mundial. Italia formó el Corpo di Truppe Volontarie, CTV, con unos 78,000 hombres que demostraron su valía y también sus carencias en la tremenda derrota en Guadalajara en 1937. En el bando republicano, el apoyo fue más modesto con el conglomerado multinacional de las brigadas internacionales, formadas por unos 35,000 voluntarios, junto a unos 2,000 soviéticos, muchos de ellos en funciones políticas. Recordemos, la URSS también proporcionó una asistencia material limitada que no se podía equiparar a la de la Alemania e Italia. La internacionalización del conflicto tuvo su colofón con la intervención de españoles en la Guerra Mundial. El Estado franquista se alineó con las potencias del eje, aunque se mantuvo al margen de los combates, excepto por el envío de la División Azul, mientras que los republicanos exiliados se reincorporaron sobre todo a la resistencia y al ejército de la Francia Libre, constituyendo un pilar esencial en la derrota del nazismo en ese país vecino. Durante la Guerra Fría, las democracias occidentales toleraron y después apoyaron a un régimen que era un puntual en la contención del comunismo. El apoyo internacional a los dos bandos fue decisivo para que la guerra continuara. En 1923 fue la dictadura del general Primo de Rivera. En 1927 fue la fundación de la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. En 1931, en abril de ese año, fue el exilio de Alfonso XII y la proclamación de la Segunda República. En diciembre fue la aprobación de la Constitución,
de